Hay historias que nos obligan a mirar lo que no queremos ver, a confrontar la oscuridad que acecha en los rincones más inesperados de la sociedad. La de Shanda Sharer es una de ellas, un relato que estremece y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Hoy viajamos a Indiana, a los principios de la década de los 90, una época que, aunque no tan lejana, nos parece ahora un mundo diferente. Shanda Renee Sharer tenía solo 12 años, una niña en la flor de la vida, con un futuro por delante que le fue arrebatado de la manera más cruel. Era una niña llena de vida, rebosante de alegría, muy querida por su familia y amigos, quienes la recuerdan con cariño y añoranza. Se había mudado recientemente con su madre, Jack, a New Albany, buscando un nuevo comienzo, adaptándose a un nuevo colegio y haciendo nuevas amigas en un entorno desconocido. Una de ellas era Amanda Hebrin, una compañera de clase que pronto se convertiría en una figura clave en su corta vida. Parecía una amistad normal, una relación típica entre adolescentes, pero en la sombra se gestaba un odio irracional, alimentado por celos y envidias. La historia de Shanda no es solo la crónica de un crimen horrendo que conmocionó a una comunidad, sino el relato de cómo la inocencia puede ser destruida brutalmente, dejando cicatrices imborrables en todos los que la conocieron. Nos habla de celos adolescentes, de rivalidades y de la crueldad que a veces se esconde detrás de rostros juveniles, presión de grupo, de la necesidad de encajar y de las terribles consecuencias que puede acarrear ceder ante la influencia negativa de los demás, y violencia inesperada, de la capacidad del ser humano para cometer actos atroces, incluso a una edad temprana. ¿Cómo es posible que unas adolescentes planificaran y ejecutaran un acto tan atroz? ¿Un crimen que desafía toda lógica y comprensión? Este no es un documental sobre monstruos, sobre seres inhumanos desprovistos de empatía, sino sobre Shanda, una niña con sueños, con aspiraciones y una familia que la adoraba, que veía en ella un futuro brillante y lleno de posibilidades. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar, una herida que nunca cicatrizará en el corazón de sus seres queridos. Detrás de los titulares y juicios, de la frialdad de los informes policiales y las estadísticas, hay personas y un dolor real que merece ser contado con respeto, con sensibilidad y con la intención de honrar la memoria de Shanda. Esta es la historia de una luz que se apagó demasiado pronto, de una vida truncada por la maldad y la sinrazón, pero cuya memoria nos sigue interpelando, recordándonos la importancia de proteger a los más vulnerables y de combatir la violencia en todas sus formas. Y nos obliga a no olvidar, a mantener viva la llama de su recuerdo para que nunca más se repita una tragedia similar. Todo empezó con una mentira, una sutil distorsión de la verdad que pronto se convertiría en una tragedia inimaginable. Una mentira que se tejió en la oscuridad, alimentada por motivos ocultos y pasiones desenfrenadas, disfrazada de invitación. Una invitación que prometía amistad y diversión, pero que en realidad ocultaba un plan siniestro. La noche del 10 de enero de 1992, una noche fría y oscura que presenciaría un acto de crueldad indescriptible. El silencio de la noche sería interrumpido por el horror que estaba por venir. Shanda Sharer estaba en casa de su padre, ajena al peligro que se cernía sobre ella, cuando Amanda Hebrin y Melinda Loveless la llamaron por teléfono. Melinda, consumida por celos enfermizos hacia Shanda, alimentaba un odio irracional. Su mente, nublada por la envidia, maquinaba una venganza cruel. Melinda, exnovia de Amanda, sentía celos enfermizos de Shanda. La invitaron a salir al Witch's Castle, un lugar de encuentro local, un sitio envuelto en misterio y leyendas, perfecto para ocultar sus oscuras intenciones. Shanda, emocionada por la perspectiva de una noche de diversión con sus amigas, convenció a su padre para que la dejara ir. No sabía que esa decisión sellaría su destino. Fue la última vez que la vio con vida, la última imagen de su hija llena de alegría y esperanza, antes de que la oscuridad la consumiera. Melinda no iba sola en su retorcido plan. Lori Tackett y Hope Rippey, influenciadas por su manipulación, la acompañaban en este acto de barbarie. 4 adolescentes, unidas por la maldad, contra una niña de 12 años, indefensa y vulnerable ante su crueldad. El plan era hacerle daño, infligirle dolor y sufrimiento, nacido de celos enfermizos y una crueldad sin límites. Melinda, la líder manipuladora, tejió una red de mentiras y presiones para convencer a las demás de participar en su venganza. En ese lugar,
La confianza se rompió en 1000 pedazos, y la amistad se reveló como una farsa cruel, una máscara que ocultaba intenciones perversas. La invitación amistosa, la promesa de una noche divertida, se convirtió en un secuestro brutal, el inicio de una pesadilla inimaginable. Subieron a Shanda a un coche a la fuerza y se la llevaron lejos de la seguridad y el calor de su hogar, hacia un destino incierto y aterrador. Empezaba un viaje sin retorno hacia la maldad humana. Un descenso a la oscuridad donde la inocencia sería brutalmente arrebatada. Un viaje que duraría horas, una tortuosa travesía a través de la noche, y que terminaría de la forma más terrible e inimaginable. La pesadilla de Shanda Sharer había comenzado, una pesadilla que la perseguiría hasta el final de sus días. Amanda Hivrin era el nexo entre Shanda y sus verdugos. Shanda confiaba en ella, sin imaginar la traición. Amanda, atrapada en una relación tóxica con Melinda, fue el cebo perfecto. Melinda veía a Shanda como una amenaza y decidió eliminarla. Reclutó a Lori Tackett y Hope Rippey, quienes se dejaron arrastrar por la violencia. El Witch's Castle, apartado y siniestro, fue el escenario de la emboscada. 4 contra 1, la superioridad era aplastante. Shanda fue amenazada con un cuchillo y obligada a subir al coche de Lori. La amistad murió en ese instante. Amanda se separó del grupo, dejando a Shanda a merced de las otras 3. ¿Se arrepintió? Nunca lo sabremos. Shanda quedó sola, atrapada con 3 adolescentes dispuestas a todo. La traición de Amanda fue solo el primer paso de un calvario inimaginable. Y la pesadilla apenas comenzaba. Las siguientes horas fueron un descenso a la crueldad humana. Shanda fue torturada física y psicológicamente, golpeada y humillada. La llevaron por carreteras secundarias, deteniéndose en lugares aislados para continuar el castigo. En casa de Lori Tackett, la tortura siguió en el sótano. La encerraron en el maletero, obligándola a escuchar sus planes. Suplicó por su vida, pero sus palabras no importaron. Para Melinda, Lori y Hope, Shanda ya no era una persona. La llevaron a un bosque, la desnudaron y la quemaron con cigarrillos. Cada acto de violencia superaba al anterior. La tortura era un fin en sí mismo. Finalmente, la llevaron a un camino rural, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La abandonaron allí, malherida y sola. Un acto de brutalidad extrema. La vida de Shanda, una niña de 12 años, fue extinguida por otras adolescentes. Por un momento, se convirtieron en monstruos. Y el horror llegó a su punto final. Para entender este crimen, hay que mirar a las responsables. Melinda Loveless, de 16 años, era la cabecilla, marcada por la inestabilidad y una relación obsesiva con Amanda. Sus celos la cegaron y manipuló a las demás. Lori Tackett, de 17, era rebelde y fascinada por la violencia. Disfrutaba del poder y el sufrimiento que infligían. Hope Rippey, de 15, buscaba aceptación y se unió por sumisión. Aunque menos activa, su silencio la hizo cómplice. Amanda Hivrin, de 15, fue el nexo y la traidora. Eligió el bando de la violencia y entregó a Shanda. Aunque se retiró antes de la tortura, su traición fue el catalizador. Las 4 formaron un cóctel letal de celos, manipulación y crueldad. La presión de grupo y las relaciones tóxicas pueden llevar a decisiones irreparables. Cada una tuvo su rol, pero todas fueron responsables. Y juntas destruyeron una vida inocente. Al día siguiente, un hombre encontró un cuerpo calcinado en un camino rural. La policía pronto confirmó que era Shanda Sharer. La noticia sacudió a las comunidades de New Albany y Madison. Nadie podía creer que algo así ocurriera allí, y menos a una niña. El miedo y la incredulidad se apoderaron del pueblo. La investigación avanzó rápido. Melinda Loveless no pudo guardar el secreto y alardeó de lo ocurrido. Sus amigos, horrorizados, avisaron a la policía. En menos de 48 horas, las 4 responsables estaban detenidas. La revelación de que eran adolescentes conmocionó aún más. No eran criminales curtidas, sino compañeras de colegio. La violencia juvenil nunca se había visto así. El caso obligó a la comunidad a enfrentar una verdad incómoda. El mal puede crecer cerca. El shock no fue solo por el crimen, sino por quienes lo cometieron. La confianza en la comunidad se rompió. Y la herida tardaría en sanar. Para la familia de Shanda, el hallazgo del cuerpo fue el inicio de una pesadilla interminable. El dolor de Jack y Steve, sus padres, es indescriptible. Cada día es un recordatorio de la ausencia, la silla vacía, la habitación intacta, el silencio.
Steve vivió con la culpa de haberla dejado ir esa noche. Jack enfrentó la pérdida y la batalla legal, escuchando detalles horribles en el juicio. La familia tuvo que vivir su duelo en público, pero también recibió apoyo de la comunidad. Se crearon fundaciones y actos en memoria de Shanda. Su legado vive a través de su familia, que lucha por mantener su memoria. El impacto del crimen se expandió, dejando cicatrices imborrables. El dolor de los Sharer es el recordatorio más poderoso de lo que se pierde cuando la violencia gana. Es un dolor que nunca se va, y que los acompaña cada día. La memoria de Shanda es su mayor legado. El juicio fue un circo mediático que puso a Madison en el mapa por razones trágicas. El sistema judicial enfrentó un dilema: ¿cómo juzgar a adolescentes por un crimen de adultos? La fiscalía pidió que fueran juzgadas como adultas. Melinda Loveless se declaró culpable y recibió 60 años de prisión. Lori Tackett fue sentenciada a cadena perpetua. Hope Rippey cooperó y recibió una sentencia reducida. Amanda Hebrin, que se retiró antes de la tortura, fue acusada de cargos menores. La disparidad en las sentencias generó controversia y dolor en la familia Sharer. Con los años, algunas salieron en libertad condicional. Estas liberaciones reabrieron heridas y generaron debate sobre rehabilitación y justicia. ¿Puede alguien rehabilitarse tras un acto tan atroz? Son preguntas sin respuestas fáciles, y nos obligan a reflexionar sobre el propósito del sistema penal. La historia de Shanda Sharer es una lección dolorosa, un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad y la importancia de la vigilancia. Es una historia aleccionadora sobre la fragilidad de la vida, lo efímera que puede ser la inocencia y la profunda oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Nos enseña el peligro latente de los celos, cómo esta emoción tóxica puede escalar hasta convertirse en algo destructivo e incontrolable. También nos muestra el poder devastador de la presión de grupo, especialmente entre los jóvenes, y la terrible consecuencia de la falta de empatía, esa incapacidad de sentir el dolor ajeno. Este caso cambió para siempre la percepción sobre la delincuencia juvenil, obligándonos a confrontar la realidad de que la maldad puede manifestarse a cualquier edad. Además, abrió debates cruciales sobre la importancia de la salud mental y la necesidad urgente de programas de prevención efectivos. Nos recordó, de la manera más brutal, que la maldad no tiene edad ni género, que puede estar presente en cualquier persona, en cualquier lugar. Pero quizás, la lección más importante de todas es la necesidad imperiosa de no olvidar jamás a las víctimas de la violencia. Shanda no es solo un nombre frío y distante en un expediente judicial. Era una niña llena de sueños, con una vida por delante, amada por su familia y amigos. Recordarla, mantener viva su memoria, es un acto de justicia elemental y un gesto de profunda humanidad. Como sociedad, tenemos la responsabilidad ineludible de asegurarnos de que una tragedia como la suya no vuelva a repetirse jamás. Debemos escuchar con atención, estar siempre alertas a las señales de alarma y nunca, bajo ninguna circunstancia, minimizar el acoso y la violencia entre los jóvenes. Al final, inevitablemente, nos enfrentamos a preguntas difíciles, preguntas que quizás nunca tengan respuestas fáciles. ¿Podría haberse evitado esta tragedia? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? El primer paso crucial es negarnos a mirar hacia otro lado, enfrentar la dura realidad de lo que sucedió. Es imperativo contar estas historias, compartir estas narrativas dolorosas y exigirnos a nosotros mismos, como individuos y como sociedad, ser mejores, más compasivos y más justos, para que ninguna otra luz joven se apague de una manera tan trágica e innecesaria. Y para que la memoria de Shanda, aunque dolorosa, sirva para algo significativo, para inspirar un cambio real y duradero en el mundo.